Vamos a dar inicio a la clase siempre con un pensamiento. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. El día de hoy pues, vamos a ver el trabajo de la mujer y el trabajo de los menores de edad. Al hablar nosotros del trabajo de la mujer, pues vamos a verlo de la mujer en el trabajo agrícola, las provisiones, derechos laborales femeninos y mecanismos mínimos en la esfera del trabajo. En el trabajo de la mujer, en el artículo 139 del Código de Trabajo, lo que señala es que la mujer que trabaja con un jefe de familia que es un campesino, si ejecuta labores con la anuencia del patrono, se convierte en un trabajo complementario o coadyuvante al campesino. Por lo tanto, la ley la considera mujer campesina. Eso es lo que establece el artículo 139 del Código de Trabajo. Provisiones para las mujeres. En el artículo 148, inciso A, ¿qué se le prohíbe a los patronos? Que permite el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para las mujeres. Esa es una prohibición que tiene nuestro código precisamente para las mujeres. Yo les agregué ahí que nunca se nos olvide y que me gustaría que usted lo descargara y lo tuviera ahí dentro de su biblioteca personal. Ahora la puede hacer de forma digital. Buenas tardes, Joseph. El acuerdo gubernativo número 229 de 2014, que es el reglamento de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué quiero que lo tenga? Porque vean, si usted actualmente quiere elaborar un reglamento interior de trabajo, ya hay ciertas normas que hay que modificarlas. Creo que en la minuta que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en su página, hay un artículo ahí que se refiere y ya tenemos que readecuarlo precisamente a este reglamento que yo les señalo acá. Bueno, vamos a ver derechos laborales de la mujer trabajadora, una protección especial, no puede haber diferencias entre solteras y casadas y madres que tengan compromisos familiares. Protección ante la discriminación, protección a la maternidad y el derecho de inamovilidad, descanso pre y posparto, licencia por aborto no intencional o parto prematuro, licencia por adopción, por lactancia, salario durante las licencias, creación de centros infantiles o guarderías y la intervención de la Inspección General de Trabajo. La protección especial. Artículo 147 del Código de Trabajo. El trabajo de las mujeres debe ser adecuado, especialmente a su edad, condiciones o estado físico, y el desarrollo intelectual y moral. Es equilibrado desde el patrono en cuanto a la mujer. Diferencia entre casadas y solteras. El artículo 151, inciso B, dice, se prohíbe a los patronos hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, no puede usted, por ejemplo, ofertar un trabajo indicando que necesita una señorita soltera. No puede usted, en el momento de contratar a alguien que ha llenado los perfiles, indicar, disculpa, no te puedo contratar porque sos casado. Esa es una prohibición. Usted está infringiendo normas, está cometiendo faltas de trabajo y previsión social y puede ser sancionado de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 272. Entonces, y dice, y con responsabilidades familiares. Vean, ya hay una ley, nosotros normalmente hablamos de la madre soltera. No hay una ley de dignificación de la mujer donde habla la jefa del hogar. Así lo establece, la jefa del hogar. Entonces, si a usted le dicen que usted es la jefa del hogar, pues dígale, estás en ley.
No me estás diciendo mentira, estás en ley. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tampoco si tiene hijos, entonces no la puedo contratar. No podemos discriminar. Menos hacer ofertas de trabajo contraviniendo estas disposiciones. No se puede, la ley no lo permite. Artículo protección ante la discriminación. El artículo número 1 del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la discriminación por empleo y ocupación, ya fue ratificado por Guatemala. Es ley vigente en Guatemala. Entonces dice, para los efectos de este convenio, el término de discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basados en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social que tenga para el efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. El siguiente inciso es de que si algún Estado miembro considera que tiene que ampliarse esta definición, pues tiene que haber un convenio antes con patronos y trabajadores. Pero entonces, esta es una muy bonita definición en el inciso A de lo que es precisamente la discriminación. 151. ¿Qué se le prohíbe a los patronos? Este artículo ya lo hemos leído, por eso es obligatoria la lectura obligatoria del 151 al 155 del Código de Trabajo. Anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, la raza, la etnia, el estado civil de las personas, excepto que por la naturaleza propia del empleo, éste requiere de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono debe solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Vean, eso significa que usted en su entorno, que usted se moviliza, le piden consejo, o usted ve a alguien que es su amigo, su familiar, y está anotando ahí, necesito maestra que sea soltera, necesito maestra que sea casada, necesito maestra evangélica, necesita maestra católica. Eso no lo permite la ley, no lo permite la ley. Ahora usted dice, si lo querés hacer, es porque el trabajo que se va a ejecutar es un trabajo con ciertas especificaciones. Y para poderlo anunciar, necesitamos la autorización de la Oficina Nacional de la Mujer y de la Inspección General de Trabajo. Caso contrario, no puede hacer ningún tipo de anuncio. Artículo 102 de la Constitución también nos habla, no debe establecerse diferencia entre casadas y solteras en materia laboral. 137 bis. Se prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros donde obtuvo su formación escolar o académica y de cualquier otra índole para la obtención de un empleo. Imagínense, no lo pueden dejar usted contratar por haber egresado de tal instituto, de un instituto público, de un colegio, de determinada universidad. No se permite ningún tipo de discriminación. Está prohibido por la ley y especialmente el Código de Trabajo. El artículo 89, pues, que está allí, venía una pregunta de examen, es bien valioso, porque dice que en caso de discriminación salarial, por discriminación por sexo,
La única defensa que tiene el patrono es demostrar que el trabajo de la mujer es de inferior calidad y valor. Vamos al siguiente inciso, protección a la maternidad. Le voy a pedir por favor a alguien que me lea todo el artículo 151, por favor. No sé quién nos hará favor. Hoy sí que vienen, pero cansados de los exámenes. Artículo 151. Se prohíbe a los patronos a. Anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. B. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. C. Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada originada en faltas graves a los deberes derivados del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. D. Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente protegida y dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar certificación médica de su estado de embarazo para su protección definitiva. E. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. Bueno, vean qué interesante. Entonces, tenemos prohibiciones. El patrono no puede despedir en la regla general cuando la mujer trabajadora esté en estado de embarazo o en el periodo de lactancia. No sé si venía la variante de ustedes. Si ustedes requieren los servicios, saben que no va a pedir usted pago de indemnización y prestaciones laborales. Va a pedir la reinstalación. ¿Por qué? Porque ella goza del derecho de inhabilidad. Pregunta: ¿puede el patrono despedir a una mujer embarazada? ¿Sí o no? No, Dick. No. No. Yo sé que están cansados. Si debiéramos ayudar a la lectura de Irma, no estamos diciendo que no. ¿Por qué? Solo con justificación. Bueno, fíjate, digo que no es tanto con justificación, es que cometa una falta grave, de acuerdo al artículo 67 del Código de Trabajo, y necesita autorización judicial. De lo contrario, no la puede despedir. No la puede despedir. Entonces, si hay una excepción, claro, yo le digo en la práctica no se aplica porque, pues yo soy de la idea, ¿quién va a determinar una falta grave? Usted me puede decir, falta grave puede ser que robó, pero si el robo lo tiene que demostrar en un proceso penal, ya te imaginas cuánto tiempo tardaría. ¿Qué podría ser falta grave para ustedes? Ese es el problema.
que el patrón va a tener que demostrar ante el juez qué clase de falta grave. Pero bueno, no procede. No procede el despido, aunque la excepción es que sí, por una falta grave. Eso lo dice en términos generales. Claro, necesita autorización judicial, ¿sí? Entonces, esta también dice de que, por ejemplo, la regla general es de que la mujer, una vez esté embarazada, debe de notificarlo al patrón y tiene hasta 2 meses para poder presentar su certificado de constancia médica después de que le notificó. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer, el patrón no tiene la obligación de evitar que ejecute trabajos que requieran esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento, sea para evitar dañar la salud de ella y de su hijo o bien hija. Entonces, es necesario ese certificado para que el patrono tenga esas consideraciones que regula exactamente el inciso E del artículo 151. Descanso. Vean, esta es una regla general. No sé, ustedes me dirán acá, porque ustedes, yo creo que muchos de ustedes son madres trabajadoras o algunas que trabajan de recursos humanos. Mi pregunta que quiero que usted me la conteste si tiene algún tipo de información o conoce el tema. En la empresa donde usted trabaja, ¿quién le paga los 84 días a la trabajadora? ¿El patrono o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? El Instituto de Seguridad Social. Vamos a ver. Irma, tú dices el instituto. Heidi. Sí. Heidi, ¿qué dice? ¿El instituto también, licenciado? Bueno, ¿lo tenemos como referencia o lo tenemos por conocimiento propio? Conocimiento propio. Bueno. Igual, licenciado, también por conocimiento propio, fue mi caso. Va. La pregunta a ustedes dos por experiencia propia. ¿Les pagó el IX el 100%? Sí, licenciado. Sí, así fue, efectivamente. Interesante. ¿Sabes por qué? Porque exactamente, solo quiero ver qué nos dijo ahí un compañero. Espérate, solo quiero un compañero. Déjeme ver un segundito. Licenciado, con respecto a Priscila, con respecto al aviso, aplicará incluso en el Estado, no importando el renglón bajo el cual. Yo creo que sí. Acuérdate que el problema es el bendito 029, que te dicen que no hay relación laboral y que no sé qué. Pero yo creo que sí. Porque, mira, pues la prestación del servicio no tendría la obligación de ir. Eso es la verdad. Pero te obliga a la entidad nominadora para que no tenga problemas con plazas fantasmas por parte de la Contraloría General de Cuentas. Priscila, pero si te das cuenta, está haciendo trabajar, que conozca porque tiene que tener ese tipo de consideraciones. Bueno. Vamos, ¿qué es el 152? Entonces, ya leímos el 151, vamos al 152. Irma, léemelo, por favor, Irma Elizabeth. Sí. Artículo 152. La madre... ¿Sí? Va, por favor, léetelo todo. Artículo 152. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa posparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. A. La interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que conste que el parto se va a producir probablemente dentro de 5 semanas contadas a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha aproximada que para el alumbramiento se señale.
Todo médico que desempeñe cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones queda obligado a expedir gratuitamente este certificado, a cuya presentación el patrono debe dar acuse de recibido para los efectos de los incisos B y C del presente artículo. B. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto por los reglamentos que este último ponga en vigor, y a volver a su puesto una vez concluido el descanso posterior al parto, o si el respectivo periodo se prolonga conforme al concepto final del inciso siguiente, al mismo puesto o a uno equivalente en remuneración que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones que determina el inciso B anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. D. Los días de asueto y de descanso semanal y las vacaciones que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo deben pagarse en la forma que indica el capítulo 4 del título 3, pero el patrono queda relevado, durante el tiempo que satisfaga dichas prestaciones, de pagar lo que determina el inciso B que precede. E. El pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo, a solicitud del patrono, comprueba que dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas. F. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de ese derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Bueno, en ese sentido solo quería que nos quedara grabado. Entonces estamos claros de que la mujer tiene derecho al 100% de su salario, ya sea que lo pague el patrono o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lo paga el 100% de conformidad con lo que nos comentó Irma y nos comentó Heidi, una experiencia totalmente vivida por ellas. Entonces estamos con el pre y el post. Ahí no hay ningún problema, ya sea que el inciso A que lo pague el IX o bien el inciso A que lo pague el patrono, el inciso B que lo pague el IX. Pues, el aviso que se debe dar más o menos que probablemente dentro de 5 semanas se hará el parto, pues ustedes saben que eso es relativo, porque hay mujeres que esperan precisamente más tiempo para gozar más tiempo del post, más de los 54, porque sí, lo que sí está clarito es que lo tengan 84. No significa que si usted ya de los 30 no los tomó, pues los perdió, no. Son 84. Yo sé que mucha mujer llega al límite precisamente para estar más tiempo después, para estar más tiempo en el post. El artículo 102 de la Constitución, pues, también regulaba, y ahí precisamente con lo que nos hizo favor de leer Irma Elizabeth, lo interesante que es la madre trabajadora gozará de un derecho de descanso forzoso
Habla de que tiempo mínimo, aquí ya fue superado por el código. Pero ¿por qué quería este descanso forzoso? Porque se dieron cuenta que en la lectura que Irma dio, dice que si llegan a recibir una denuncia que usted, Heidi y Irma, fueron a trabajar a otra empresa, pierden los derechos que otorga el código en relación a este tema. Pierden los derechos. Por eso yo creo que en la Constitución yo se lo agregué, que es un descanso forzoso. Luego también nos quedamos con la licencia de aborto no intencional. Sí, aborto no intencional o parto prematuro. ¿Qué es lo que dice la ley? Siempre se le va a pagar el 100%, sí, eso siempre lo dice, solo que se va a reducir a la mitad del pre y del post, o sea, tendrá derecho únicamente a 42 días de descanso, con todo lo demás pues, que pueda ampliarse por otro tipo de enfermedad y bueno, otras circunstancias se pueden dar. Pero la regla general es que únicamente gozar la mitad del pre y del post en caso de aborto no intencional o parto prematuro no viable. De adopción, bueno, en el caso de la adopción, la finalidad, el objeto de darle un descanso es precisamente para el periodo de adaptación entre la madre y el adoptado o adoptada. ¿Qué es lo que dice la ley? Que va a tener derecho siempre al 100% de su salario, pero únicamente le van a dar, dice, tendrá derecho a la licencia postparto, o sea que va a tener derecho a 54 días. ¿Por qué? Porque es únicamente la licencia postparto para gocen de ese periodo de adaptación. La lactancia. Por favor, Irma, artículo 153. Artículo 153. Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora 2 veces al día durante sus labores con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar 1 hora después del inicio de la jornada o salir 1 hora antes de que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. El periodo de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después, salvo que por prescripción médica este deba prolongarse. Bueno, si se dan cuenta entonces la lactancia. Primero es un derecho, pues que yo creo que la mayoría de ustedes que Dios les ha dado la bendición de ser madres, se han dado cuenta que el objeto es alimentar al niño o a la niña. 2, esa hora que tienen derecho ustedes son libres de disponer. Utilizan media hora en las jornadas o bien lo toman en el momento de ingresar o al retirar su jornada. Ahí pueden ustedes tomar. Sí, solo permíteme, Heidi. Solo déjame ver. Déjenme terminar aquí y contestamos. Bueno, entonces, por favor, ya entonces nos quedamos nosotros en todos esos periodos hasta ahora. La lactancia. ¿Va? Fíjense que el Código de Trabajo en el 153 dice que son 10 días a partir que la madre retorne a sus labores. Y dice hasta un máximo de 10 meses, ¿va? Hasta 10 meses. Salvo por prescripción médica, este debe prolongarse. Aquí comienza la dificultad. ¿Por qué? Porque en 1973 hicieron un reglamento que ni siquiera tiene número, pero que era de la Presidencia de la República. ¿Y qué es lo que dice? Una ley que la han dejado olvidada cuando yo creo que es una ley que deben de hacerla valer. Y vean lo que dice en el artículo número 2. El periodo de descanso con motivo de la lactancia se fija en 10 meses a partir del momento del parto. Esto perjudica a la trabajadora porque esto dice al momento del parto. Ya nuestro Código de Trabajo dice cuando retorne. Entonces, ¿cuál norma aplicamos? El Código de Trabajo porque le da mayor beneficio a la madre trabajadora. Luego dice el artículo 3,
el periodo de lactancia podrá ampliarse por cuestión médica, pero en ningún caso podrá exceder de 12 meses del parto, mientras que el código lo dejó abierto, ¿sí? Que por cuestión médica se puede prolongar. Esta ley, que por supuesto ya está muy obsoleta, recuerden que es una de las luchas que estamos haciendo para que precisamente ya se mejore todo esto. Espacios de amigos de la lactancia materna. Ustedes saben que hay un programa entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y precisamente esta entidad que es de Naciones Unidas. Inclusive, no sé si todavía, pero por años, cuando comenzaron hasta galardones, reconocimientos daban. Y esto lo que tratan es de que todas las instituciones del Estado y las empresas de la iniciativa privada puedan tener un espacio precisamente para la lactancia. Pero un espacio con condiciones adecuadas, con condiciones higiénicas, unas instalaciones que verdaderamente la madre se sienta cómoda precisamente para el proceso de lactancia con su hijo. Este es un programa muy interesante. Yo nada más se los quería hacer ver acá. Lo dejamos como referencia. De hecho, pues ya hay cualquier cantidad de empresas, hay un montón de empresas. Aquí dejamos algunas que ellos tienen en su página, que es como, por ejemplo, Perry, el Hospital Hermano Pedro de Antigua. También está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, KIT, también Credomatic y lo que es el INTE. Y una serie de instituciones que también ya han apoyado este proyecto, precisamente esta entidad de Naciones Unidas y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos al siguiente inciso. No sé si alguien tiene experiencia con estos los espacios de la lactancia materna. Alguien de la clase que nos pudiera comentar algo para que nos quede algo práctico de este tema. No, bueno. Vamos entonces con el salario durante las licencias. Esto pues yo creo que Irma y Heidi lo vieron muy bien. Por favor, Irma Elizabeth. Nos toca ahora, veamos el 150, ¿y qué nos toca? 154, ¿no? Correcto. Artículo 154. El salario que debe pagarse durante los descansos que ordenan los dos artículos anteriores debe calcularse así. A. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos 6 meses o fracción de tiempo menor. Si la trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos casos a partir del momento en que ella dejó sus labores, y el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe calcular tomando como tiempo de trabajo efectivo el que se emplee en los descansos respectivos. Y B, cuando el trabajo se pague de otra manera, el valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de los salarios devengados durante los últimos 90 días o fracción de tiempo menor. Si la trabajadora no ha ajustado este término contados en ambos casos a partir del momento en que ella dejó sus labores, y el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe determinar dividiendo el salario devengado en el respectivo periodo de pago por el número de horas efectivamente trabajadas y estableciendo luego la equivalencia correspondiente. Esto pues ya como lo han vivido, entonces creo que ahí está este análisis, pero que todo lo quería nada más dejar grabado. Y el 155 que habla de las guarderías, ¿sí? El 155. Creación de centros infantiles y guarderías, el 155. Vean, la norma general, esto debería ser así, porque habla de aquellas empresas que tienen más de 30 trabajadoras, estarían obligados a la creación de centros infantiles o de guarderías. Sin embargo, el último párrafo dice que van a ver las posibilidades económicas de un patrón.
Pero una empresa que tenga 30 trabajadoras, por favor, es una empresa que tiene la debida solvencia económica para precisamente la creación de centros infantiles y guarderías. Pero bueno, ahí está en la ley y esperamos que un día también, así como están fomentando que se tengan lugares adecuados para la lactancia, también se permitan los centros infantiles o las guarderías. Por favor, Irma Elizabeth, artículo 155. Artículo 155. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea, designada y pagada por aquel. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, eso para efectos de que nos quede grabado. En el artículo 280, lo que dice es que cualquier tribunal, cualquier sala, cualquier entidad donde se planteen conflictos de carácter individual o colectivo, de carácter jurídico, donde se discutan exactamente acciones de maternidad de las trabajadoras, la Inspección General de Trabajo debe ser tenida por estos órganos jurisdiccionales como parte en esos juicios. Eso es lo que establece el artículo 280 del Código de Trabajo. Mecanismos mínimos en la esfera de trabajo. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, ¿sí?, establece precisamente algunos derechos que el Estado debe para proteger a la mujer. Debe permitirle la elección de un libre empleo, un ascenso de estabilidad laboral, debe permitir la seguridad social, debe permitir también la inserción en el ámbito laboral, debe permitir la generación de fuentes de trabajo para las mujeres, debe precisamente también de velar por la inamovilidad de las mujeres trabajadoras. Y ve el inciso G, no discriminación sobre la base del estado civil, porque estamos hablando de casadas o solteras, o por ser mujer, jefa del hogar. Miren qué interesante esta ley, ya no está hablando de una madre soltera, sino mujer jefa del hogar. Escúcheme, es una ley, es la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. O sea, es una ley donde precisamente ya no está hablando de la madre soltera, sino la mujer jefa del hogar. El acceso a los servicios generales básicos son derechos que tiene la mujer. Ahora sí, ¿alguien quería intervenir? O creo que teníamos un par de preguntas ahí. Licenciado, con respecto al aviso, ¿aplicaría incluso en los estados? Sí, ya platicamos de eso. Y que el aborto no intencional y en caso de adopción también aplica la restricción de su salario de la misma forma. Sí, Heidi, de la misma forma. Bueno, ahí estamos entonces. Veamos hoy el caso. Solo déjenme. Aquí estamos. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? No sé, solo se te encendió. ¿Querías preguntar algo o no? Bien, no creo que sea. Alec, muchas gracias. Estamos ahí hablando. Bueno, veamos hoy el trabajo de los menores de edad. ¿Sí? Vean, yo repetí una pregunta, no sé ni en la variante de ustedes. La edad para trabajar en Guatemala. ¿Por qué insisto en esto? Porque todavía tengo alumnos que no han comprendido que la edad en Guatemala son 15 años. Hoy vamos a ver una definición que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su propia página.
donde más claro ya no se puede. Entonces, vamos a ver desde los menores de edad, su definición, su capacidad para contratar su trabajo, su protección especial, derechos del trabajador adolescente, prohibiciones, autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la responsabilidad penal. Veamos hoy entonces. Doctor, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Con respecto a la edad de 14 años, ¿cuánto tiempo fue la vigencia de esa edad? Por muchos años, por muchos años. ¿Sabes qué es lo que pasa? Guatemala había ratificado el convenio 138, pero no se había aplicado en Guatemala porque no teníamos el reglamento. Y te estoy hablando de hace 5 años, tal vez, para acá. Ya estamos hablando de los 15 años. Sí, porque sí, sí. Guatemala ya emitió el reglamento que es el 260-2019, un acuerdo ministerial, que es la aplicación. Lo vamos a ver acá. Lo tenemos acá, Diego. Gracias, doctor. Vean, pues, entonces sus definiciones. ¿Qué es adolescente trabajador como general? Tenemos el adolescente trabajador en el sector formal y en el sector informal. Adolescente trabajador, o sea, el general, el de 15 años, de 15 a 18 años. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esta definición la encontré en la propia página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vean lo que dice: adolescente trabajador es la persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si su edad es menor, escuchen esto, si su edad es menor a la legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil. Es ilegal. Lo dice el propio ministerio. Menos de 15 años dice que es considerado trabajo infantil y es ilegal. Para laborar debe tener permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya no se puede. Ya no. Si estamos hablando de 15 años en Guatemala, el artículo 31 es claro. Es capaz de adquirir todos los derechos y obligaciones que otorga el Código. Tendrá unas provisiones limitadas, uno de 15 años. Por ejemplo, la de pertenecer al comité ejecutivo y el consejo consultivo de un sindicato. Pero imagínense la libertad que tiene un menor de 15 años a 18 en Guatemala, es que hasta puede pertenecer a un sindicato. O sea, por favor, eso ya lo tenemos que tener bien claro. Y si no, ingrese a la página del ministerio, vea lo que dice. Si su edad es menor a la legalmente establecida, puede ser considerado trabajo infantil, el cual es ilegal. Lo dice el propio ministerio en su página. Claro, después dice que salvo que usted tenga autorización. Pero ¿cómo? Si ya nosotros ratificamos un convenio y ya emitimos el reglamento y es ley en Guatemala, ya no podemos retroceder. Esto es definitivo. Ya no se necesita ningún tipo de autorización. En Guatemala, menores de 15 años no van a trabajar. El artículo 150 del Código de Trabajo es una norma obsoleta. Ya no es aplicable. Puede ser vigente, pero jamás positivo. No lo podemos aplicar. No podemos decir que un menor de 15 años usted va a tramitar un permiso. Pues yo le invito, llame usted al propio ministerio, pida por acceso a la información. No, señores, ya no se permite ni el ministerio da ninguna autorización. Es más, somos parte, ¿sí? Somos parte de un grupo de naciones que ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo, donde se busca erradicar cualquier forma de explotación infantil. No podemos contradecirnos ni siquiera como Estado. Entonces, veamos el artículo 63. Alguien que me lo lea, por favor. Irma Elizabeth, léeme lo que está en pantalla. Artículo 63. Artículo 63. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de esta ley, se entiende por adolescentes trabajadores a los que participan directamente en una actividad generadora de ingresos a nivel formal, informal o familiar,
Dicho trabajo de adolescentes debe ser equitativamente remunerado y realizado en condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico, desarrollo intelectual, acorde a sus valores morales, culturales y no deberá interferir con su asistencia a la escuela. No, perdón. Okay. Entonces, esta es ya la definición, me diste el 64, okay, de un adolescente trabajador en el sector formal, ¿sí? Está bien. ¿Listo? Artículo 64. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de esta ley, se entiende por adolescente trabajador del sector formal al mayor de 14 años de edad que tenga como patrono a un empleador individual o jurídico o que labore para una empresa de acuerdo con las normas del Código de Comercio. En ambos casos, en virtud de una relación directa de subordinación y de dependencia, dentro de un horario determinado y sujeto a un contrato individual de trabajo. Sí, bueno, esa es otra definición. Veamos hoy el 65. 3 definiciones aquí a ustedes. Okay. Artículo 65. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de esta ley, se entiende por adolescente trabajador del sector informal al mayor de 14 años, que realiza actividades laborales por cuenta propia o para un patrono que desarrolla actividades comerciales sin sujetarse plenamente a la legislación tributaria y comercial del país, especialmente en lo que se refiere al registro, sede, contabilidad, entre otros elementos que caracterizan la formalidad del comerciante. Interesante a ustedes definición de lo que es un trabajador adolescente, de lo que es un trabajador adolescente en el sector formal y también del sector informal. Interesante esta ley. La ley Pina, la famosa ley Pina, tiene mucho sobre estos menores, ¿eh? Pero me pareció interesante esas 3 definiciones, pues que las encontramos y yo considero importante compartirlas con ustedes. Capacidad para contratar. Definición de capacidad y clasificación. Ustedes saben que hay absoluta y relativa. Según Manuel Osorio, es la aptitud que se tiene en relaciones jurídicas determinadas para ser sujeto activo o sujeto pasivo de las mismas. Clasificación. Absoluta y relativa. Absoluta permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos. Relativa, cuando consiente realizar algunos actos jurídicos y otros no. Artículo 31 del Código de Trabajo. Señores, ya no lo vamos a leer. Lo hemos leído en varias ocasiones. Un guatemalteco trabajador de 15 años la ley lo faculta para firmar su contrato de trabajo y percibir su remuneración. Eso lo dice claro el artículo 31. No necesita de ningún tipo de representante legal, no lo necesita. El menor es capaz de adquirir derechos y ejercitar las acciones. Es capaz de hacerlo. El 31 es claro. Nada más tiene que combinar el convenio 138 de la OIT, el reglamento 260-2019, que es un acuerdo ministerial, que es el reglamento de aplicación del convenio 138 de la OIT, y estamos claros con los 15 años, y el 31 nos da precisamente esa libertad que se tiene de celebrar sus propios contratos de trabajo. Le agregué el 259 del Código Civil, que es la capacidad relativa de los menores. Ve, aquí dice los mayores, pero los mayores de 14 años, usted sabe que ahora es de 15. Los mayores de 15 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la ayuda de sus padres para su propio, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Vean qué interesante. Vean qué interesante.
a ayudar a sus padres, pero son capaces de firmar su propio contrato y percibir su retribución. Aparte que lo es el Código de Trabajo, tenemos una norma en el Código Civil que precisamente nos termina de confirmar. Lo que estábamos hablando, artículo 2, numeral 3, convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la edad mínima. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. Pero vean esto, y en todo caso, a 15 años. Ahí está su base legal. Artículo 4 del Acuerdo Ministerial número 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, dice lo siguiente. Para los menores de 18 años y mayores de 15 años, la Inspección General de Trabajo, a través de la delegación departamental, escuchen, no autorizar, registrará los datos del solicitante y extenderá constancia firmada. No es un permiso, señores. Registró y le va a otorgar una constancia firmada y sellada por el delegado departamental. Escúchenme, en la que deberá hacer del conocimiento de las peores formas de trabajo infantil y el tipo de actividades al que le es prohibido prestar sus servicios. Vean, la inspección a través de la delegación departamental lo va a registrar y le va a dar una constancia, pero no una constancia de trabajo, no una constancia donde le va a hacer ver qué cosas, las peores formas de trabajo infantil y qué actividades no puede ejecutar. Eso es lo que tienen constancias. Eso lo dice el 260-2019. Veamos hoy la protección especial. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 102. Los menores de 15 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en el Código de Trabajo. Los menores de 15 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Esa es la regla general. Claro, estamos hablando de la Constitución. Este convenio, por lo que me hablaba Diego, hace 5 años, este convenio hace 5 años entró en vigor. La Constitución, ustedes saben que es de ¿qué? El 85, con vigencia creo que en el 86. ¿No? Bueno, es prohibido ocupar a menores de edad en trabajos incompatibles a su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores, bueno, eso ya se refiere a los mayores de edad, donde pues incluyen a su servidor. Artículo 147. El trabajo de los menores de edad será adecuado a su edad, condición o estado físico, desarrollo intelectual y moral. Artículo 35, inciso A del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior, trabajadores guatemaltecos en el extranjero. En los casos siguientes, si los trabajadores son menores de edad. Usted sabe que está prohibido que se autorice que un menor de edad vaya a trabajar al extranjero. Esa es una prohibición contenida en el artículo 35. Artículo 265, acabamos de hablar, y hablamos de la prescripción de los representantes legales. Yo les dije que esta norma pues ya hay que readecuarla porque el menor ya no tiene representantes legales, porque el menor ya no necesita un tutor, un representante legal para exigir sus derechos y cumplir sus obligaciones. No lo necesita de conformidad con la ley. Entonces ya este artículo pues ya merece su modificación. Llegamos a la famosa ley Pina, usted. También ley protección nuevamente, ley de protección integral de la niñez y adolescencia. ¿Sí? Prohibición. Es prohibido cualquier trabajo adolescente de menores de 15 años, salvo las excepciones contenidas y reglamentadas en el Código de Trabajo. Derechos del adolescente. Esta fue pregunta de examen. Fue pregunta de examen.
no sé si en la variante de ustedes, la jornada ordinaria diurna, que indique el artículo 116, párrafo primero del Código de Trabajo, por supuesto, se debe disminuir para los menores de edad así: en 1 hora diaria y 6 a la semana para los mayores de 15 años. Es reducir la jornada. En 2 horas diarias y 2 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad, o sea, 15 años, o menos, ya no es aplicable, ¿verdad? Siempre que el trabajo de esto sea autorizado por el artículo 150, menos. Es entendido de acuerdo con el artículo 150, también pueden escucharse una rebaja. No, eso ya no es permitido. Lo vamos a ver aquí el artículo, que ya se lo quedó para la historia. Vacaciones. El trabajador menor de edad tiene derecho a sus vacaciones completas. Tiene derecho a su aguinaldo. Tiene derecho a su bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el famoso bono 14. Pero también en la ley PINA, en la ley de protección integral para la niñez y la adolescencia, hay una obligación estatal. ¿Cuál es? Que debe establecer con participación comunitaria programas de capacitación para el trabajo calificado de adolescentes que viven en extrema pobreza, a efecto de brindarles una opción de superación económica. Esa sí es una obligación estatal. Evitemos el abuso, evitemos todo lo demás y que el Estado cumpla con esta obligación estatal que precisamente le ordena la famosa ley PINA. La Inspección General de Trabajo, artículo 16. Dentro de las disposiciones transitorias de la famosa ley PINA, el presidente de la República, en ejercicio de su facultad constitucional, deberá emitir en un plazo no mayor de 90 días a partir de la vigencia de esta ley el reglamento específico del presente decreto, siempre atendiendo al principio de lo contenido en estos instrumentos legales. Son garantías sociales mínimas. Escúchenme, son mínimas. La aplicación y cumplimiento de dicho reglamento estará a cargo de la Inspección General de Trabajo. El reglamento contendrá, en atención al interés superior del adolescente, normas protectoras, especialmente por jornada de trabajo de los adolescentes 15 años. Trabajo nocturno y extraordinario. Ustedes saben que está prohibido para los menores de edad, o sea, de 15 a 18 años, el trabajo nocturno y extraordinario. Ellos no pueden trabajar tiempo extraordinario. Trabajo en lugares insalubres y peligrosos. Tienen derecho a vacaciones y tienen derecho a aguinaldo. Trabajo en aprendizaje, por supuesto, que no tienen derecho. Registro y acreditación de adolescentes en el sector informal. Es un registro que obliga, que lo debe llevar ese reglamento y estará a cargo de la Inspección General de Trabajo. Salarios equitativos, régimen de seguridad social, capacitación técnica en horarios adecuados. El artículo 280, leemos lectura. En todos los conflictos de carácter individual o de carácter colectivo, donde existan intereses de menores, el juez, los jueces, tienen la obligación de tener como parte de estos expedientes a la Inspección General de Trabajo. Prohibiciones. ¿Sí? ¿Qué prohíbe el Código de los Patronos? Le prohíbe precisamente el trabajo de los menores de edad en lugares insalubres y peligrosos. Le prohíbe el trabajo nocturno y jornada extraordinaria. Estamos hablando de los menores. No pueden trabajar en lo nocturno ni tampoco en jornada extraordinaria. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas y otros establecimientos análogos en los que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y vean el E, como ya estamos con los 15 años, dice, está prohibido el trabajador de los menores de 15 años. Es regla general, es regla general.
Artículo 72 de la Ley Pina. El adolescente empleado, aprendiz en régimen familiar de trabajo, alumno de escuela técnica con asistencia gubernamental o no gubernamental, le es vedado. Fíjense, está hablando del aprendiz, del empleado en régimen de trabajo familiar, o alumno de alguna escuela técnica de asistencia, ya sea gubernamental o no, le es vedado, le es prohibido el trabajo nocturno, realizado entre las 20 horas de un día y las 8 horas del siguiente día. Aquí todavía tiene un exceso, pues, porque ya aquella norma es general que a partir de las 6 de la tarde ningún menor puede estar trabajando. Peligroso, insalubre y penoso, realizado en locales perjudiciales a su formación, ya sea su desarrollo físico, psíquico, moral o social, realizado en horarios y locales que le permitan comparecer a la escuela. Y por último, este bendito artículo que tiene que ser expulsado del ordenamiento jurídico. Esto ya no es aplicable en Guatemala, pero sigue como un derecho vigente, pero no positivo porque no se puede aplicar. Pero bueno, como está, lo vamos a tener que leer. Artículo 150 del Código de Trabajo. La Inspección General de Trabajo puede extender, en caso de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años, en su caso para reducir total o parcialmente la rebaja de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con estos objetos, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deberán probar que el menor de edad va a trabajar en vías de aprendizaje. A pesar que esta ley ya es letra muerta, escuchen, solo permitía trabajar en la vía de aprendizaje, en ningún otro trabajo. Que tiene la necesidad de cooperar a la economía familiar por extrema pobreza, había que probarlo, de sus padres o de quienes tengan el cargo y cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos, por su duración e intensidad, compatibles con su salud física, mental, moral del menor. Y que de alguna forma se cumpla con el requisito de la obligatoriedad de su educación. Eran requisitos muy exigentes, pero ya no, derecho vigente, pero no positivo, porque ya no se puede aplicar. Y por último, la responsabilidad penal de los patronos. Artículo 156 bis del Código Penal. Quien emplee a personas menores de edad, o sea, menores de 15 años, en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años y una multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Eso es lo que establece la ley. ¿Sí? Bueno. Vemos cómo estamos. ¿Alguna pregunta? Estos temas pues, los hemos venido nosotros repitiendo con mucha antelación, ¿no? Todo esto también. Les hemos hablado a ustedes de que los pactos colectivos de condiciones de trabajo han permitido superar todo esto que hemos platicado. Todo esto lo han permitido superar ya en el periodo pre y post. Ya algunos pactos colectivos ya han superado esos derechos de la mujer trabajadora. Bueno, no sé si ya hicimos la pregunta. Yo creo que no la hemos hecho. Bien, ya le hicimos la. ¿Qué trabajos pueden ejecutar las mujeres que no pueden hacer los hombres? ¿Y qué trabajos hacen los hombres que no pueden hacer las mujeres? Hicimos la pregunta al principio, ¿no? No se acuerdan. Yo entré después, licenciado, como a las menos cuarto. Entonces no sé si lo hizo antes. Heidi, Irma, no dijimos nada de eso. Bueno, si no hagamos la pregunta. ¿Qué trabajos, díganme, escriban, qué trabajos
no puede realizar la mujer que realizan los hombres? ¿Y qué trabajo no puede realizar el hombre que realizan las mujeres? Escribamos a ver qué concepto tenemos, qué definición tenemos. ¿Qué se les ocurre? Pueden ser los que se nos ocurran. ¿Qué se te ocurre, Susana? Yo, por ejemplo, creo que las mujeres no podríamos o nos costaría mucho hacer trabajos de albañilería, que se requiere bastante fuerza. Yo entiendo, porque estamos hablando aquí de su capacidad, pero hablamos en términos generales. Oíme, en Guatemala hay mujeres albañiles. Sí, eso sí he visto un par. Sí, yo te digo, fíjate, Susana, qué interesante cuando, por ejemplo, miras algún tipo de publicidad, de qué te creo, de investigación. A mí, por ejemplo, me parece fascinante cuando veo a una mujer trabajando, por ejemplo, en un pinchazo. Vamos a ver. ¿Qué otros trabajos? Pero hoy sí que vienen, hoy sí no quieren participar, ¿no? Licenciado, buena tarde. Buenas tardes, dime. El trabajo que sí es exclusivo, que sería solo para hombres, es, por ejemplo, hablando en una empresa en sí, es salvavidas y cervecería, que es la misma empresa. Solamente hombres son los que andan repartiendo los garrafones y las cajas de cerveza y el demás producto de ellos. Pero fíjate, Claudita, pero es un trabajo que lo pueden hacer las mujeres. Sí lo pueden hacer, licenciado, pero la empresa en sí, ellos aceptan únicamente personal masculino. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Pero sí lo podríamos ejecutar. O sea, yo te digo, la mujer le entraría. Yo creo que no hay ninguna pena que lo pueda ejecutar. Claro, yo te digo, las entidades que me mencionaste, pues ellas van a tener cuidado, porque acuérdate que la mujer tenemos que ponerle trabajo de acuerdo a su capacidad, su aptitud, tantas cosas, ¿va? O sea, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Pero en términos generales, yo te digo, si se dan cuenta, todos los trabajos que hacemos los hombres los pueden hacer las mujeres. Y todos los que hacen las mujeres lo podemos hacer los hombres. Digo yo, enderezado de pintura, bien, Irma. Hay gente, hay mujeres que se dedican a eso. Niñera, por ejemplo, bien también, en guardería. Lo pueden realizar los hombres. Imagínate, por ejemplo, hazte de Irma. Si se dan cuenta, hay trabajadores de casa particular que son hombres. Y por ejemplo, Martínez hace también en lo que dices tú de carga. Claro, de acuerdo a lo que hemos leído, pues no hay que ver las condiciones. Pero decime, la mujer en Guatemala, si tiene que cargar, hay mujeres muy fuertes que hacen eso, o sea, no es una limitante. Lo de niñera lo hacen los hombres. Están relacionados con químicos o radiaciones. No, también yo te digo, Nelly, por favor, eso está prohibido. Pero lo pueden hacer las mujeres. Si se dan cuenta, casi todo lo pueden hacer las mujeres. Casi todo lo pueden hacer las mujeres. Entonces sí es importante. Vean, ¿a qué quería llegar yo con ustedes con esto? Si ustedes leen un poco de doctrina, nos vamos a encontrar que dice que el trabajo que los hombres no podemos hacer es el famoso trabajo de nodriza. ¿Por qué? Porque en Guatemala creo que no se practica, pero en otros países como Europa posiblemente existan o existieron nodrizas que eran precisamente encargadas de amamantar, hasta, pues, por supuesto, está dentro de su actividad amamantar. Eso sí no lo podemos hacer nunca nosotros. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Dime, Iris. Fíjense que yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo sé de que en Coca-Cola, en zona 12, los puestos las plazas que abrían eran únicamente para hombres. Entonces ahora recientemente empezaron a aceptar mujeres. Pero hay un conflicto entre ellos, los trabajadores, porque, por ejemplo, ahí manejan, por lo que sé, ¿cómo se llama? Todos los trabajos son por medio de
cómputos. O sea, sí hay que cargar, pero la mayoría de trabajos es... Ay, no me recuerdo cómo se llaman estos. Mira, pues, yo te entiendo, pero si yo te digo en términos generales, si se dan cuenta ustedes, todos los trabajos que hacemos los hombres los pueden hacer las mujeres. Y los que ustedes hacen los podemos hacer nosotros. Por pero eso, como ahí... Sí, perdón. Ordinariamente, el único que encontramos es esa famosa nodriza. Se los digo porque si ustedes ingresan a la página van a encontrar nodriza. Lean a algún autor, van a encontrar nodriza. O sea, todo el mundo dice, esto no lo puede hacer, porque dentro de las actividades que ellos tenían era, por ejemplo, amamantar también. Y eso sí no lo podemos hacer los hombres. Entonces, se los digo como término general. Ahora, sí. Bueno, dime. Sí, igual por ejemplo, en las plazas a veces yo he visto en redes sociales las plazas de cocinero, en campero, piden que sea de género masculino. Entonces yo me ponía a pensar, pero ¿por qué, verdad? Entonces tengo un familiar que trabaja ahí. Tengo un familiar que trabaja ahí, entonces, o sea, él puso la excusa de que era por la carga, ¿verdad? Que era de cajas de pollo que pesaban demasiado, ¿verdad? Entonces que una mujer no lo podía hacer. Fíjate, es que si lo está haciendo una entidad como la que me están mencionando, está violentando el inciso A del 151, porque, perdona, pero no puede anunciar discriminando. Cocinero, claro que lo puede hacer una mujer. Que tiene, no, señor. O sea, si usted está contratado para cocinar, eso lo puede hacer una mujer. Me extraña, pero sin embargo, si te diste cuenta por lo que Claudia nos comentaba, ya estas empresas que han tenido un poco más de asesorías y un poquito más de lo laboral, ya han cambiado. Fíjense que el Ministerio de Trabajo anualmente, a veces 2, 3, 4, pues ahora creo que saca una convocatoria para certificar una certificación que se llama las buenas prácticas laborales. Entonces, ahí cuando usted, la empresa, ha cumplido con todos los requisitos, ingresa y es una muy buena certificación que la están buscando ahorita las empresas. Entonces, fíjense que todo lo que ustedes me están platicando, la empresa tiene que demostrar que cumple todo en materia laboral. Por ejemplo, uno de los abogados que se dedica a esto, que estuve hablando con él esta semana, me comentaba, tiene totalmente actualizados los contratos de trabajo, actualizaron los contratos de trabajo, actualizaron el reglamento interior de trabajo, se han cuidado, por ejemplo, de no violentar anuncios donde haya discriminación. Entonces, las empresas que se quieren certificar van a tener que cumplir con todo lo que nosotros hemos visto que establece el Código de Trabajo. Ese es, para ustedes, certificación lo van a tener que hacer. Bueno, antes de terminar este tema, ¿cómo se sienten con sus resultados del examen? ¿Estamos bien? Excelente, Lick. Sí, Lick. Tuvieron muy buenas notas, ¿verdad? Creo que solo tuvimos la pérdida de una alumna que no llegó a zona mínima. Me preocupa porque fue la única que no llegó a zona mínima. Entonces, si de repente usted la conoce y todo, quiero que esté en la siguiente clase y pues estamos para apoyarla, pero tiene que tocar la puerta, porque será porque de trabajo ella humanamente le es imposible, otras circunstancias que pudo haber vivido antes del examen, durante el examen, tantas cosas. Y yo pienso que pues estamos para apoyar y para servir. Así de que me gustaría pues que ella se comunicara y pudiéramos apoyar. Los felicito, yo en lo personal me siento satisfecho de ver esas notas. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido muchísimo derecho laboral y también hemos aprovechado muy buenas notas. Ese es un plus, ¿va? No solo ganamos un curso de aquí pasé de noche, ¿no? Yo le garantizo que con nosotros, ustedes que siempre han estado con esa asistencia, ustedes no han pasado de noche, hemos aprendido juntos y cosas muy especiales, muy concretas, que les van a servir para lo que falta de su carrera y en el ejercicio de su profesión. Así es de que lo vamos a dejar hasta ahí para que
porque yo veo que se conectaron menos de todos los días, me imagino que algunos están cansados, otros por el descanso del día lunes ya se fueron. Saben que el lunes no hay clase, nos vemos hasta el día viernes. Quiero que no se pierdan hoy. Exactamente nos quedan 4 clases. 4 clases. Muchas gracias, Heidi. 4 clases. Entonces, el día miércoles el licenciado Alan va a tratar de dar todo el tema de las faltas de trabajo. Yo me incorporo con ustedes hablando del régimen el día lunes y el día viernes. Y ya nos queda la última clase que nos vamos a tratar sobre la ley de servicio civil y su reglamento, que van a ser generalidades. Para el examen final solo vamos a hablar lo de la prescripción, regímenes especiales, faltas de trabajo y lo que es el estatuto. Estamos ahí. ¿Qué tal te fue, Pedrina? ¿Bien? Bien, licenciado. Muy bien, así me gusta. No, yo vi muy buenas notas, Así de que las felicito. Bueno, un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes de la próxima semana.